Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 27 de enero. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes, estamos acá compartiendo un mate, un café, un desayuno y hablando de cosas que nos interesan. En esta oportunidad tengo el enorme placer de estar frente a la pantalla de una grande, una médica especialista en infectología, que ella nos va a contar y detallar toda su trayectoria académica y todo lo que se hace cargo. Ella puso un fondo de pantalla con una playa y yo me imagino que está en Miami, no sé dónde, y la verdad que es mucho más ameno hablar así. Bueno, se trata de la doctora Eve Vázquez, alias Bessie, yo la conozco como Bessie, y lo que voy a resaltar que la doctora es una gran deportista, una jugadora de tenis singlista, ¿sí? Que la veo en el barrio Septiembre, ella descollando con su deporte. ¿Cómo estás, Bessie? Hola, buen día a todos, buen día Irene, un placer de estar con ustedes. Bueno, Hicimos esta nada, presentación. soy médica infectóloga, Sí, pero soy contanos médica qué haces, infectóloga qué de haces, adultos. coordinadora de qué. Nada, fui la coordinadora de la Comisión de Vacunas de la Sociedad de Infectología y ahora coordino el comité de la Asociación Panamericana de Infectología. Yo me formé con el doctor Estambulián, que es un referente en la Argentina y también en Latinoamérica y en otros países. Tuve esa suerte, así que trabajo con él también en Miami. Por eso, bueno, ahí estamos, pero no estamos en Miami hoy. Y también trabajo en Europa para el comité de vacunas, en cosas varias, porque la pasión son las vacunas. Entonces, bueno, dentro de la infectología, más allá de todo el trabajo asistencial que uno hace, también hace docencias, investigación en vacunas. Así que bueno, Bueno, o sea eso que es. sos toda una autoridad en el tema. Vamos a empezar porque vamos a enfocarnos en la mujer y en las Obvio. diferentes etapas de la vida, ¿sí? Desde que nos consulta, viste que los ginecólogos somos los médicos de atención primaria de la mujer y Obvio. nos consulta en todas las edades, desde la adolescencia, el estado preconcepcional, el estado fértil y hasta el climaterio. Contanos qué si yo tengo una consulta, viene un adolescente, ¿qué tengo que tener en cuenta en su vacunación? Sí, yo te voy a contestar, pero primero, o sea, es importante que sepamos por qué nos vacunamos. Bien, ¿Por qué nos sí, vacunamos? Porque, por un lado, no solamente es para evitar, muchas veces, no solo, no, a veces no evitamos la enfermedad, pero otras veces evitamos las complicaciones. Y hay, justamente estás hablando de la adolescencia, y hay vacunas que previenen un cáncer, como la vacuna de la hepatitis B y como la vacuna del VPH o HPV, que ustedes manejan muy bien los ginecólogos, el VPH o el HPV, y también porque es una forma de evitar la transmisión a nuestros seres queridos y también a la comunidad, porque a veces hay gente que no se puede vacunar y nos tenemos que vacunar nosotros para protegerlos a ellos. Ahora, dicho esto, es muy importante la vacunación porque en los últimos años lo que se vio, que el hecho de que nosotros nos comencemos a vacunar desde chicas, o sea, lo que hace es desacelera el envejecimiento. Con las vacunas que nosotros, o sea, nos damos, ya desde la vacuna que nos damos en el recién nacido, que es la de la hepatitis B, en la de la tuberculosis, y después todas las vacunas que vamos dándonos a lo largo de la vida, en ese ciclo de la vida, desacelera el envejecimiento. Eso está demostrado y ya hace varios años que venimos investigando eso. Así que es muy importante y como vos decías, el ginecólogo cumple un rol muy importante como médico de cabecera de la mujer. La ¿Mm? mujer tiene contacto con el sistema de salud
Y en la adolescencia nosotros tenemos vacunas en el calendario, como por ejemplo la del HPV, que Ujú. ustedes saben que previene el cáncer de cuello de útero, las lesiones de alto grado que nosotros tenemos. Entonces, lo que hacen esas vacunas y también las verrugas genitales, que si bien son benignas, cuando aparecen a veces vuelven, recurren, y es un problema porque da mucho impacto psicológico en la gente que esté yendo a cada rato al médico para sacarse la verruguita. Entonces, esa vacuna se incorporó al calendario en el 2011 en la mujer y previene, entonces, es una vacuna que no solo previene el cáncer de cuello de útero, sino previene otros cánceres. El de ano, que a veces uno dice, ay no, el de ano aparece en el hombre. No, no, las mujeres son las que más cáncer de ano tienen, más que los hombres, incluso hombres que practican sexo con hombres. Y eso la vacuna lo previene. Es por eso que esa vacuna se incorpora al calendario de vacunación, por suerte. Es una vacuna muy segura en cuanto a que no reproduce la enfermedad. Y es una vacuna que ustedes saben bien, los ginecólogos, que muchas veces, o sea, las pacientes son sometidas a LIP o a intervenciones quirúrgicas y lo que va a evitar es esas lesiones de alto grado que se ven en un 80% de las mujeres y entonces evitar esos procedimientos. En la adolescencia está esa, después si no me vacunaron contra la hepatitis B, hay que vacunar con una vacuna contra el tétanos y contra difteria y tos convulsa, que también está en calendario. Y después, bueno, hay una vacuna que es contra la meningitis, que también se da y está en el calendario. No es tanto para prevenir la meningitis en el adolescente, sino para que el adolescente no la transmita. Entonces, esas son vacunas obligatorias, lo mismo que la del sarampión, rubiola, papera, si no se aplicó las dosis, que uno da en la adolescencia. Hasta Perfecto. ahí llegamos. El calendario está a los 11 años y es gratuita y la madre le puede dársela y Exacto. Son gratuitas es y gratuita. obligatorias por una ley que tenemos de vacunas. Bien. Así ¿Qué que, pasa, Betsy? Seguimos, ¿no es sí, cierto? Viene sí, la sí. paciente, te digo porque tengo acá algunas preguntitas y te voy a Eh, no hay aprovechar, problema. claro, sí, sí. La paciente ya viene en estado preconcepcional, ¿sí? Ya Sí. tomó sus conciencia de que quiere tener su embarazo, lo quiere planificar, entonces viene a la consulta preconcepcional con todos los controles ginecológicos. Desde el punto infectológico, ¿qué es lo Es que muy vos... importante el rol que cumplen ustedes en la mujer en edad fértil, antes del embarazo. ¿Y por qué? Porque uno sabe que hay vacunas que la mujer no puede recibir durante el embarazo y que si no las recibió antes, uno, que son esas vacunas vivas atenuadas se llaman, que pueden reproducir la enfermedad y que hay que darlas fuera del embarazo. Y entre esas vacunas, como por ejemplo está la triple viral, es muy importante que ustedes testeen si tienen serología, es decir, anticuerpos contra la rubiola, porque da Ujú. malformaciones, si tiene anticuerpos contra la varicela, contra el sarampión, si se puede hacer, o si tiene las dosis correspondientes, porque esas vacunas no se pueden recibir durante el embarazo. Y lo que hay que hacer cuando una mujer es susceptible, es decir, que no tiene anticuerpos, que no tiene esas defensas, el ginecólogo, en este caso, lo que tiene que hacer es vacunarla antes del embarazo. ¿Y cuánto tiempo antes? Porque eso fue muy discutido, fuimos y venimos. Con que un mes antes del embarazo reciba la vacuna viva, luego del mes se puede embarazar. Porque como sabemos, o sea, la rubiola, si uno la adquiere, el problema no es si yo tuve rubiola. Si yo tuve rubiola, que es de diagnóstico de laboratorio, no es de diagnóstico clínico, si yo, o sea, tuve rubiola, no es problema en el embarazo. El problema son las que no tuvieron rubiola, que sobre todo en el primer trimestre pueden dar, ¿no? Esas malformaciones
en el feto. Entonces, varicela, que es viva y que no se puede dar en el embarazo, la del sarampión, la de la rubiola, todo eso uno lo tiene que chequear antes. Yo creo de que a lo largo de los años, los otros especialistas fueron aprendiendo esto, ustedes fueron aprendiendo esto y, o Por sea, yo me suerte, acuerdo, nuestras pacientes aprendiendo de vienen, que había que sí, testear a la mujer en edad sí, fértil. pero Eso, la mayoría vienen con sus dosis correspondientes. Sí, la mayoría. exacto, si lo Sí. pueden, Irene, corroborar con las dosis correspondientes, no hay ningún problema. Pero si no, va a haber que trabajarlo como para que después tenga un embarazo satisfactorio, un Sí, y sin embarazo sin miedo, problemas, claro, para sin más riesgos. claro. Bueno, y pasamos entonces ahora a la etapa del embarazo, ¿sí? Mm, Claro, ¿qué vacunas se pueden y cuáles se deben? tres, Tres. vamos a hablar. Una que es, ustedes, no sé si se acuerdan, para que los que somos más viejitos, hubo una pandemia del H1N1 en el 2009. Y ahí lo que fuimos aprendiendo es que la embarazada era un grupo de riesgo. Se habían muerto 600 personas y el 6% eran embarazadas. Lo que se Y conocía entonces, como gripe A. exacto, tal cual. Y ahí se aprendió de que la embarazada no solamente tenía riesgo por el bebé, o sea, vacunando a la embarazada se podía prevenir la gripe en el bebé, que puede ser grave en el recién nacido, sino que también se cuidaba a la embarazada. Entonces, a partir de unos años más tarde se incorporó también al calendario y es obligatoria en cualquier trimestre de embarazo en época de gripe. Está recontra demostrado que la vacuna antigripal en la embarazada no hace daño, que es una vacuna segura y que le previene la neumonía por gripe a la embarazada, que se puede complicar, y también lo que hace es permitir proteger al bebé cuando nace hasta los 6 meses, porque le pasa los anticuerpos, le pasa las defensas. Y los bebés antes de los 6 meses no pueden recibir vacuna antigripal. Entonces es una forma de proteger a la mamá y al recién nacido. Y la otra vacuna que protege a la mamá y al recién nacido es la vacuna que se llama triple celular bacteriana. En realidad protege contra el tétanos, contra la tos convulsa y contra la difteria. Lo que nos importa no solamente es proteger a la mamá, sino proteger contra la tos convulsa al recién nacido, que, o sea, antes sobre todo de los 2 años de vida, tienen una tos convulsa severa. Ahora hubo tos convulsa en la Argentina, hubo un brote y se murieron 7 personas, de los cuales esos 7 eran menores, 7 se murieron menores de 2 años, eran lactantes. Entonces, es muy importante esa vacuna que se recibe a partir de la semana 20 del embarazo. Y después, bueno, al recibir esa vacuna también protegemos contra el tétanos a la mamá. Entonces, eso es lo que hay que acordarse de la embarazada, la antigripal y la triple celular bacteriana para proteger lo que nosotros llamamos binomio, pero en realidad es proteger madre e hijo. Hija. Bien. Bueno, continuamos con la otra etapa, porque la mujer sigue termina sus embarazos, todo, y empieza en el climaterio, deja de menstruar, ¿sí? Ujú. Y sigue sus consultas ginecológicas. Ya sabemos que al haber aumentado digamos, mejorado la calidad de vida, se extendió esta, y la mujer pasamos mucho tiempo en nuestro climaterio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la vacunación en esta etapa? Sí, estamos por supuesto hablando de personas que no tienen enfermedades de base, que ese es otro cantar. Sí, Lo más simple lo más son las simple. vacunas que uno necesita eh, porque uno envejece, lamentablemente,
Y, o no, bueno, para poner vida a los años, uno dice, no años de vida, sino vida a los años. Claro, y para Y entonces prevenir las complicaciones, ¿no? exacto. Y ¿Mm? ahí uno dice, bueno, vamos a vacunarnos contra la gripe a partir de los 65. Si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer a partir de los 60. En muchos países es a partir de los 60. La vacuna antigripal, que es anual, una vez por año. Después está la vacuna de la neumonía, que la vamos a dar después de los 65 una sola vez en la vida, que es una vacuna que por suerte ahora es una sola vacuna. Antes hacíamos un esquema de dos y era muy engorroso, ahora es una sola. Y después, bueno, si uno si quiere vacunar, ustedes saben que a partir de los 40 en el mundo todo el mundo tuvo varicela. Y el que tiene varicela, uno de cada cuatro, va a reactivar esa virus de la varicela zoster como zoster, que es una enfermedad que la persona que no tiene alterada demasiado las defensas, no la va a matar, pero le va a dar una complicación muy temida que se llama neuralgia posherpética, que es un dolor crónico y que muchas La veces a famosa mayores. culebrilla, traduzcamos, Exacto, ¿no? la culebrilla, La que esa culebrilla. culebrilla no es la erupción de la culebrilla, que uno puede dar antivirales, puede dar medicación para cortar, pero los antivirales no actúan sobre ese dolor crónico y a mayor edad más dolor crónico. Entonces es aconsejable, es una vacuna que no está en el calendario, lamentablemente, pero es aconsejable quien pueda vacunarse se vacune. Así que esas son las vacunas y por supuesto la doble adultos, la antitetánica antidiftérica, que uno la da cada 10 años. Cada 10 años, sí. Hay otras Bien, vacunas, nuevas que sí. salieron, Irene, la de un virus sincicial respiratorio que se da después de los 65, que en realidad también se da en la embarazada, que yo me Eso, olvidé sí. de Claro, decírtelo, sí, sí. eh, y que protege contra un virus que es el que produce la bronquiolitis en los recién nacidos. O sea Y que la que embarazada tres, en la embarazada 3, tres, eso me olvidaba, ahora me tres. acordé. Son 3 y que es muy importante porque los chicos antes se morían de bronquiolitis y ahora, por supuesto, tenemos esa posibilidad. Ya hace 2 años que tenemos esa vacuna y me parece importante. Y nosotros no sabíamos que en el adulto podía, siempre era una enfermedad que el pediatra, ¿viste? O sea, Sí. nos enseñaba el pediatra. Y se fue viendo que podía causar una neumonía severa en los adultos mayores de 65, mayores de 60 años, y entonces se fabricaron, se desarrollaron vacunas para este virus para aplicarse en los adultos, que por ahora es una sola dosis. La vacuna en la embarazada está en el calendario, la de los adultos no es gratuita. Eso es lo que quería aclarar. Bien, Bessie, ¿y qué pasó? Sí, ¿Qué es lo que se sabe hoy con respecto a estas pandemias? Bueno, la famosa pandemia del COVID, la sí, del dengue, sí, que sí, el año pasado azotó con sí. tantos casos al país, Argentina. ¿Qué es lo que tenés para decir vos? ¿Cuál es? Mirá, por un lado, o sea, es interesante con respecto al dengue, por ahora en la Argentina no está habiendo casos de dengue. El dengue siempre sorprende, nunca lo podés prevenir demasiado. Antes decían de que cada 4 años uno tenía dengue y ahora los tiempos cada vez con los cambios climáticos, o sea, uno tiene más dengue, pero por ahora en la Argentina no hay demasiados casos de dengue, no hay un brote de dengue como hubo en el 2024, exacto. Sí, Ahora bien, eso con el dengue, o sea que los pacientes, obviamente las personas que viven en zonas donde circula todo el año, como las provincias del norte, tienen su vacuna gratuita por calendario hasta determinada edad, dependiendo de la provincia, para que reciban esas 2 dosis de vacuna de dengue. Nosotros, acá en Capital o en provincia de Buenos Aires, no estamos teniendo casos de dengue, o sea que particularmente el que se quiera vacunar se puede vacunar, pero, ¿no es cierto? O sea,
sepan que sí o sí se tienen que vacunar las personas que viven en el norte argentino. Y con respecto ¿Al al COVID? COVID, Sí. hay vacuna de COVID, hay vacuna de COVID. Sí. Eh, la novedad, que no es tan novedosa, es que si bien hay vacunas de COVID gratuitas, nosotros el CONICET desarrolló una vacuna que se llama ARVAC, que, o sea, está a nivel privado en los vacunatorios y que yo digo es la vacuna de los infectólogos, porque a partir de eso nosotros nos empezamos a vacunar. Sobre todo se tienen que vacunar las personas mayores de 65 años y, por supuesto, mayor de 50, personal de salud, etcétera. Y es una vacuna muy, muy segura y que incluso este año llegó a estar más actualizada todavía que las de Moderna, que las de Pfizer. Y es una vacuna que tiene una plataforma, yo digo, más buena que la ASI, porque es una vacuna desarrollada como la vacuna de la hepatitis B. No es viva, no es de ARN, es una vacuna que dura más en el tiempo y no da efectos adversos. Es como la vacuna de la hepatitis B y como la vacuna, la misma formulación, no la misma formulación, desarrollo que la vacuna del HPV. Entonces nosotros, o sea, es una vacuna que al ser de fabricación nacional no es una vacuna cara. Es una vacuna que está accesible porque las prepagas hacen descuento, las obras sociales hacen descuento y por ahí es una vacuna de 20.000 pesos, ¿me entendés? 30.000 Sí. pesos. Sí. Cuando las vacunas por ahí están a 100.000, lo que vamos a Y vos empezar a hablar, ¿no? las indicás? ¿La Yo las recomendás? indico, yo las recomiendo, sí, en los Sí. mayores de 65 seguro, porque incluso ustedes vieron que ahora en Europa hubo gripe, ¿no? O sea que a Sí. vacunarse en marzo contra la gripe este año, espero que lleguen las vacunas a tiempo, porque causó el H3N2, el virus de la gripe, que causó tantas hospitalizaciones en Inglaterra, porque muchas veces la vacuna no condecía con el virus circulante, y la que vamos a tener nosotros sí condice con el virus circulante y se adelanta y causó internaciones también en Estados Unidos, está causando en el hemisferio norte, así que si nosotros somos capaces de vacunarnos, la vacuna esta para el hemisferio sur cubre perfectamente eso y ojo que en el hemisferio norte circuló con el COVID, o sea, había pacientes que tenían gripe más COVID. El COVID siempre está ahí, pero siempre está. Sobre todo los grupos de riesgo se tienen que vacunar contra la COVID-19, que es los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades de base, que Bien. pueden complicar. Bessie, para ir terminando, la verdad que me Sí, la hiciste muy fácil, porque, y además muy clara, porque en cada etapa bien detallaste qué es lo que se recomienda. ¿Cuál es tu mensaje? Ahora nos está escuchando Fabiana y dice, ¿cuál es el mensaje desde la infectología? Porque viste que hay muchas corrientes de que no vacunas, que ha habido factores o resultados adversos, pacientes que han venido con hemorragias, con situaciones a nivel ginecológico hemos tenido, ¿no? sí, Entonces sí, sí, todo se le sí. echaba la culpa a la vacuna del Mm. COVID, que es lo que menos se sabía. Desde el punto, entonces, ¿cuál es tu mensaje final para nuestro oyente de la Mi radio? mensaje final para el oyente es que las vacunas salvan vidas, que muchas enfermedades que habían desaparecido, o sea, se lo debemos gracias a las vacunas y que son seguras, que muchas de las complicaciones que nosotros vimos en la COVID-19 eran por la COVID-19 y no por las vacunas. Y un mensaje para los médicos, que logren empatía con las personas, que en la Argentina, por suerte, yo trabajo también en Estados Unidos, en donde sí hay grupos realmente antivacunas. Acá hay, pero pocos, pero muchas personas no se vacunan por miedo. Y si se vuelve al diálogo con el paciente y si uno le explica a la gente lo que producen las vacunas, lo que produce la enfermedad, y se toma 2 minutos, la gente escucha y la gente termina vacunándose. O sea, esa por lo menos es la experiencia. Lo que pasa que a veces
vamos a hacer mea culpa, también los médicos, por múltiples factores, no tenemos tiempo de sentarnos y escuchar. Y yo creo de que hay que volver a escuchar. Vivimos con tanta vorágine que hay que volver a escuchar. Bueno, Bessie, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos, ¿sí? Continúa con tu labor, ojalá que sea allá en Miami, con la pantalla, claro. Y, Claro. y a ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau, Chao, chicos. Chao. chau, chau.